¿Eh? Esto es para prueba nada más. Catedrático de Historia de la Ciencia de Mayor. Novio de Asunción. ¿Sabes ya quién es, Luigi? ¿Sabes quién es ya Mariano Esteban? El planetario. El novio que tiene Asunción. Ah, no sé, el vino. El vino. Ese es el vino de Asunción. Pero de los sábados, y a los que venimos por primera vez, pues bienvenidos a esta primera conferencia, primera charla de este ciclo del año 2005, del curso 2005-2006. Es el tercer año que emprendemos esta iniciativa, o continuamos con esta iniciativa de los sábados en principio disfruta con la ciencia. Ese es el lema que engloba a este tipo de conferencias, que hemos visto ya el tercer ciclo que se forma, y pretendemos seguir con esta línea de una divulgación científica para todos los públicos, en la que veamos a grandes divulgadores como el que hoy nos acompaña y que nos van a deleitar con una serie de experiencias y de vivencias que nos van a hacer la ciencia atractiva, llamativa e incluso divertida. Porque en ocasiones puede llegar a ser divertida, como decíamos en los ciclos anteriores. Si os dais cuenta, hemos cambiado el lema en el que pensamos que no siempre tiene por qué ser divertida, pero sí que nos debemos por proponer hacer disfrutar con la ciencia. Y ahí que hemos cambiado la palabra divertida por disfrutar con la ciencia. Si conseguimos divertirnos, pues mejor que mejor. Y hoy, en esta primera charla, hemos invitado a un viejo, gran y querido amigo de todos nosotros, de la gran mayoría de los que estamos aquí, profesor de algunos de vosotros también, y compañero y maestro de todos los que también estamos, porque gran parte de lo que este museo es se debe a esta persona que tenemos aquí delante, que es ni más ni menos que Rafael López Valverde. Rafael López Valverde fue uno de los impulsores, uno de los pilares de la asociación MECID y de este museo, que es el resultado de aquella iniciativa que en el año 94 comenzó con la exposición en el Parque Tecnológico. Él fue uno de los primeros que estuvo junto con Tomás Hormigo y Manuel Fernández Tapia en esa primera exposición al pie del cañón, aportando con toda su experiencia y todos sus montajes, de los que muchas de las cosas que veréis aquí pues no son ni más ni menos que ideas suyas puestas en la sala del principio. Así que hoy lo hemos invitado, lo hemos retado a que inaugure este ciclo de conferencias y va a empezar a charlar sobre Faraday, que es mejor sitio para hablar de Faraday que en la sala Faraday del Centro de Ciencia Principia. Así que Rafael López, que es director de la revista El Pincero, una revista de divulgación científica ya consolera, que ha sido este año donde ha invitado un número especial sobre la figura de Albert Einstein, que ha sido además el pie para una exposición que ya está en su centro expuesta y que va a ser itinerante por todos los centros que lo soliciten, que además es miembro de la revista de física de la Real Sociedad Española de Física, es uno de los que aporta ideas para esta revista, es supervisor de esa revista, es vicepresidente de la Asociación Andaluza de Profesores de Física y Química, etcétera, etcétera. Tiene una cantidad de currículum que tal vez pues, simplemente lo que más valoramos es que es un gran amigo, que es un gran profesor y que hoy se ha prestado en estas fechas ya navideñas con las evaluaciones, con los exámenes, a preparar una charla sobre Faraday y la divulgación científica. Nada más por mi parte, sino daros la bienvenida a este ciclo, esperar que volváis
en las próximas citas, que ahí tenéis también la propaganda de las próximas conferencias, que van a ser este año 8 conferencias, desde aquí hasta junio, una cada mes, y os dejo con la palabra y el buen hacer de nuestro amigo Rafael. Así que aquí lo tenéis, disfrutar. De todos modos, yo tengo que decir algo, aparte de agradecer que ahí yo decía, es imposible, yo no estaba hablando de mí. Y además aquí hemos venido a hablar de Faraday. Bueno, Seba, mira, como hoy estamos en el año mundial de la física, te voy a hacer obsequio de este distintivo que la Consejería de Educación pues, ha creado en ocasión. Entonces me mandaron unos pocos a raíz de que participé en una web de la Junta de Andalucía y toma, para que lo lleve. Pues la llevaré con mucho orgullo. Con el distintivo de Einstein, muchísimas gracias. del año mundial de la física. Pues gracias. Muy bien, pues tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, la acogida de luego no ha podido ser mejor y claro, cuando el Principia me ofreció la oportunidad de participar en este grupo de divulgadores de ciencia, pues pensé, y además me pusieron el primero, pues pensé, en primer lugar, vaya responsabilidad, ¿no? Empezar, que tenga yo que empezar, y en segundo lugar, ¿por dónde podemos empezar? Y se me ocurrió, por lo que acaba de decir Sebastián, que nada mejor que por Faraday, porque la labor que hizo aún perdura, fue increíble. Difícilmente será superable o superada por otras personas en algunos aspectos, como por ejemplo su famosa charla de los viernes por la tarde, que están aquí, y los viernes por la tarde y los discursos juveniles de Navidad, que se crearon en 1826 la primera y 1827 la segunda. Estas se están dando actualmente por televisión y hacia el año 1854, es decir, cuando corresponde, 54, 55, 56, cuando corresponde a aquella ilustración de allí, pues la audiencia de público era de 800 personas. ¿Os imagináis que el Principia de pronto tenga 800 personas, como se ve allí? La flor y nata de Londres. Allí está precisamente el príncipe Alberto, que es el que fue príncipe consorte, que es el señor de aquí. Y luego a su lado, este niño fue Eduardo VII, rey de Inglaterra. Y esa era la época victoriana. Entonces ahí también está su señora, Sara, que está aquí con la cofia negra, el hermano, el ayudante de laboratorio, y ese día se habla en esta charla, que era una de Navidad, se habla sobre los metales. Ahí precisamente está puesta la palabra, está escrita la palabra oro. Y sobre la mesa lo que hay son muchos metales. Yo también he traído metales, a ver si no se me olvida enseñar algunos metales de la época. Y bueno, otro día la situación era distinta, podía haber pues muchísimos aparatos eléctricos. Entonces, el gran secreto de Faraday es que vivía y trabajaba en la misma casa. Esa casa se llama, y se sigue llamando, Royal Institution. Está en la calle Albemarle Street, número 21. Y precisamente de ese tropel de carruajes tan grande que hubo en aquel tiempo, pues al Ayuntamiento de Londres se le originó tal problema que tuvo que declararla de dirección única, la primera calle de dirección única. Entonces son cosas anecdóticas de la ciencia, que la primera calle del mundo de dirección única se deba precisamente a las charlas, en aquel tiempo eran discursos, charlas, no eran conferencias científicas. Y la idea de Faraday es que el científico no tenía que estar en su laboratorio encerrado con bata blanca, a pesar de que él era de los que dedicaban muchísimo tiempo al laboratorio. Entonces vivía desde 1815, vivía en la Royal Institution, y después se casó, continuó viviendo allí y no obstante tenía una serie de obligaciones muy grandes con sociedades científicas, llegó a pertenecer a más de 70 sociedades científicas, era algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Además de pertenecer a todas esas sociedades científicas, pues trabajaba para la Marina, para el almirantazgo inglés, que era la empresa industrial más potente de aquel tiempo, porque la flota inglesa era precisamente la más potente, la más poderosa. Tenía obligaciones por su religión, era una secta cristiana, los santemanianos clasistas, y resulta que ellos tenían que dar parte del sueldo que ganaban.
tenían que atender a enfermos, tenían que visitar enfermos, tenían que estar los sábados asistiendo a su iglesia. Y en una ocasión, por no asistir un sábado, porque fue precisamente, se cuenta que fue, no está comprobado, a visitar a la reina Victoria, pues entonces fue despedido de la iglesia santrimaniana, en la que había llegado a ser, gracias a su fama, de diácono y al más notable, es decir, el grado más alto. Entonces estuvo castigado durante 16 años, la cosa es tremenda, 16 años, durante 16 años perdió el decanato y, o sea, el ser diácono y el ser notable de la iglesia. Bueno, pues introducido aquí ya un poquito en esto, en 3 puntos podemos resumir básicamente el gran trabajo de Faraday, que consiste en, primero, estamos hablando de un romántico de la ciencia, porque precisamente el romanticismo nace hacia 1800, que se dedica en cuerpo y alma a la ciencia. Él la descubre tarde, la descubre como aprendiz de encuadernador, y entonces cuando lo hace a través de la lectura de libros que encuaderna, libros que pasan por el taller de encuadernación, y cree que precisamente en la ciencia es donde va a encontrar una actividad noble y gratificante, que hay que además sacarla del laboratorio, enseñarla al público. En aquel tiempo, además, la cantidad de sociedades científicas que había en Inglaterra hacía que existiera una profesión que era la de conferenciante, es decir, había muchísimos conferenciantes, y precisamente con unos 18 años, 15 años, cuando ya había tomado contacto como aprendiz de encuadernador, entra a formar parte de estas conferencias, tenía que pagar un chelín, que se lo daba a su hermano mayor. Y entonces, gracias a ello, pues podía asistir, tomar notas, y en una de estas notas que las manda a publicar, pues a dar a conocer, mejor dicho, pues cuando se hace el famoso, empieza a tomar, a cambiarle la vida. Bueno, pues entonces tenemos un gran divulgador romántico de la ciencia, un gran experimentalista, sin duda fue el mejor físico-químico experimentalista de su época, de su generación, pero difícilmente será superado en épocas posteriores. Tiene 400 publicaciones científicas en 2 grandes series, que son las series experimentales de electricidad y las series experimentales de química. Y además tiene pues el ser el mejor divulgador científico de la época, con esas 2 charlas que ya hemos visto. Seguimos avanzando un poquito. Mira, aquí, ¿no? Ahora cambia. Bueno, en 1805, con 14 años, entra de aprendiz de encuadernador. En 1810 asiste a las conferencias de la City Philosophical Society, que está fundada por un tal John Tatum, que precisamente era platero. Y entonces ahí se reunía, ahí es donde tenía que pagar ese chelín para poder asistir. Y ahí es donde conoce también a Benjamin Abu, con el que empezaron a trabajar y a estudiar cosas de ciencia, bajo el lema de formarse a sí mismo. Era su idea. En 1812 asiste a la conferencia del que fuera gran maestro suyo, Humphrey Davy, y ahí es donde toman unas notas que posteriormente las encuaderna, se las manda con una carta de presentación y solicitud de trabajo. Y claro, el Humphrey Davy, al ver a un joven tan resuelto y tan decidido, tan lanzado, pues entonces cuando se le ofrece la oportunidad, precisamente pues lo llama a trabajar de ayudante. Esa oportunidad históricamente consiste en que Davy, en una de las experiencias de laboratorio, pierde momentáneamente la visión, es decir, se le proyecta líquidos corrosivos a la cara y entonces tiene que estar durante varios meses sin poder, con los ojos tapados. Total, que solicita la ayuda de Faraday, lo contrata en la Royal Institution y además se lo lleva de viaje en 1813 con su esposa. Este viaje dura 1 año y medio, van a recorrer 5 países, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, recorren un montón de ciudades, llegan a Florencia, van haciendo experimentos por todas partes. El viaje no es un viaje de placer, es un viaje científico, van de universidad en universidad, de laboratorio en laboratorio. Hay que recordar que en 1800 se descubre la primera pila eléctrica. Aquí tenemos una pila. Bueno, pues la primera pila eléctrica nace en 1800 y a partir de ahí se produce una carrera desenfrenada en conseguir pilas de mayor número de elementos posible. Esta tiene 3 elementos, ¿de
pilas de tal que tiene 3 elementos, pues pilas de mayor número de elementos posible. Y se llegan a fabricar incluso baterías de 2000 elementos, que ahora después veremos una imagen en la Royal Institution, en los sótanos. Imaginaros 2000 elementos de una pieza. Bien, pues en 1800, durante su visita por Italia, precisamente aprovechando una gran lente del duque de Toscana, pues quema un diamante. Seguramente a alguien le sobraría un diamante. Entonces la idea de Davy era que el diamante era carbono puro y había que demostrarlo concentrando la luz solar con una gran lente, precisamente cedida por el duque de Toscana. Y entonces lo queman, inician la combustión y dura 3 o 4 minutos, decía, hasta que el diamante se destruye. En ese viaje también a David Ampère, otro gran científico de la época, cuyo nombre ha trascendido para la unidad de intensidad de corriente, pues resulta que le da una ceniza a investigar y encuentra un elemento, que es el yodo. Davy es famoso porque llega a aislar el mayor número de elementos químicos que jamás se han encontrado. El yodo, aquí lo tenemos. Ahora después haremos pequeñas demostraciones con. En 1800, ya tenemos 1815, después del regreso del viaje, bueno, durante el viaje chocan Faraday y la mujer, Jane, la mujer de Davy, chocan porque ella era una viuda rica, ahí cometió Davy un error, según Faraday, con casarse con ella, pero en fin, le cambió la vida a Davy y chocan en el viaje, no obstante no consiguió pues hacer mella en Faraday. Regresan de viaje y en 1815 pues encontramos ya que Faraday es contratado definitivamente en la Royal Institution, es superintendente del laboratorio y de las exposiciones y de las colecciones de minerales. Y además empieza ya sus investigaciones. Él estaba a la sombra de Davy. Davy era un gran científico, llegase a ocupar la presidencia de la Real Sociedad Británica, es decir, la más potente de aquel tiempo, y entonces necesitaba hacer un gran experimento, un gran descubrimiento, y esa oportunidad se le ofrece en 1821 con la llamada rotación electromagnética, que ahora después la pondremos en funcionamiento a ver si funciona. El problema que surge aquí es que Davy, que estaba entonces de presidente de la Sociedad Real Británica, pues ya empieza a tener un poquito de celo de Faraday, un joven demasiado decidido. Yo lo he enseñado, todo lo que sabe se lo he enseñado yo, pero me está creando ya ciertos problemas. Y quiere evitar en un momento determinado que entre a formar parte de esa Royal Society de Londres, y también en este descubrimiento de la rotación electromagnética le llega la información de que ha tomado contribuciones de otro gran científico llamado Wollaston, pero que no las reconoce debidamente, y además tampoco lo cita él con total claridad. Total, que ahí surge un choque entre ellos que termina pues por romperse la amistad que había, una amistad bastante buena, maestro y discípulo, y finalmente cuando ya muere Davy en 1829 es cuando Faraday se libera de una serie de obligaciones que le había impuesto el otro en la Royal Society de Londres, que era trabajar día y noche prácticamente, es decir, fueron 4 o 5 años de trabajo intensivo sobre vidrios ópticos. Los vidrios ópticos tienen que cumplir una condición, que tienen que ser vidrios de un gran poder de refracción, y entonces esto era un vidrio de borosilicato de plomo. Era muy pesado, y gracias a estas investigaciones Faraday descubre ya en 1845 un efecto espectacular que se llama la desviación del plano de polarización de la luz al pasar precisamente por un potente campo magnético. Pero tenía que usar material adecuado, y gracias a esos años que estuvo trabajando con los materiales de vidrio pesado, pues lo usó como lente y le salió el efecto. Es un fenómeno fundamental que no ha tenido todavía toda la trascendencia que debería tener. Seguramente tendrá aplicaciones en el futuro. Bueno, estamos ya hacia 1826, funda los ciclos. Él ya se convierte en director del laboratorio de la Royal Institution, empieza a liberarse un poquito ya de la presión de Davy, que está en la Royal Society, y entonces funda, la Royal Institution tenía serias dificultades económicas, funda estos 2 ciclos. El ciclo que hemos llamado de las charlas de los viernes por la tarde y el de las conferencias juveniles de Navidad. Consigue atraer pues un público tremendo y además lo mejor de Londres y de todo tipo, ¿no? La cuestión es que gracias a eso saca a la Royal Institution de sus dificultades
dificultades económicas y la cosa marcha muy bien. En 1831 inicia, ya liberados definitivamente de los compromisos con la Royal Society, inicia la famosa serie experimentales sobre electricidad, la Experimental Reaching Electricity, que son 3 volúmenes. Recordad que eran 400 publicaciones. Estas 400 publicaciones se centran básicamente en estas 3 volúmenes y la otra. Pero además su diario ha dado lugar a 7 volúmenes. Las notas que registraban en su diario eran extensísimas. Eran muy meticulosos en todo. Todo lo anotaba, todo lo recogía. Para no confundirse, claro, 30 y tantos años de investigación supone que sus diarios, se habla en singular, pero fueron varios volúmenes, pues había que hacer una numeración y cada párrafo iba numerado. El último párrafo que se encuentra en su diario es el 16.401, lo que da un volumen tremendo de anotaciones en el laboratorio, 16.401. En 1832 descubre la ley de la electrólisis, otro descubrimiento fundamental. En 1845 es efecto Faraday de desviación del plano de polarización de la luz. Vamos a darle... Aquí tenemos en el maletín, ese estuche que tenemos ahí, no se ve muy bien, ¿no? Pues es el que llevó de viaje con los reactivos necesarios, bueno, que conocían en la época, en el año 1813, cuando viajó con Davis y su esposa. Aquí tenemos la bobina, uno de los electroimanes, y en este caso la primera dinamo, creada por él. Os hago observar, por ejemplo, el volumen de la bobina. Las bobinas hoy día son así, y tienen un baño, una especie de barniz, que la hace aislante. Es decir, esto lo puedo conectar a 220 voltios, puedo tocar aquí, que no me pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese barniz aislante ese barniz es aislante. A los niños hay que decir una cosa, donde sí me podría dar la corriente aquí, que son los contactos y nos lleva... Entonces mejor no jugar con 220 voltios. Bueno, pues fijaros el volumen de la bobina, porque en aquel tiempo, estamos al principio, el electroimán se inventa hacia 1821-22, pues se hacía aislándolo con tela. Claro, y entonces esto daba un volumen tremendo. Bueno, uno de los... El gran imán, el llamado gran imán de Faraday, lo tuvo que montar en una silla de cocina, y para poderlo trasladar, y además para hacerlo útil, pues le cortó las patas, porque estaba arrastrando la silla de cocina con las patas cortadas. No sé si aparecerá por ahí. La casa de abajo es la casa que la reina Victoria le cede en 1857. Los ingleses, los británicos siempre han reconocido a los científicos. Ya sabéis que a Newton lo hicieron Lord, y a Faraday pues le reconocen. Él rehusó todos los cargos, no quiso ser ni presidente de la Royal Society ni nada. Sin embargo, sí aceptó la casa él. Bueno, vamos a hablar un poquito... Una buena casa, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la época. ¿Qué ocurre en Gran Bretaña hacia 1800? Faraday nace en 1791, en 1800 se descubre la primera pila eléctrica, y para esa fecha, 1800, pues Gran Bretaña está lanzada en el proceso de la revolución industrial. Esta revolución industrial culmina hacia 1860. La ciencia está de moda, se crean, como yo ya he apuntado, muchísimas sociedades científicas, la gente asiste a... No había cine, recordad que no había cine, no había televisión tampoco, la gente se tenía que distraer en algo. Entonces, todo este proceso va poquito a poco a más, cada vez a más. Ya digo, hasta así, una asistencia de 800 personas. Bueno, hacia 1856, cuando la época aquella, pues Faraday además lucha contra un fenómeno que procede de Norteamérica, que es el espiritismo. El espiritismo de las mesas giratorias, de los movimientos de los vasos. Entonces Faraday, que era muy científico y no se dejaba comer el coco por nada, pensaba, esto es una pantomima, esto no puede tener fundamento científico en absoluto. Si yo puedo mover algo, lo moveré gracias a campo electromagnético. Él no pensaba todavía en... Bueno, sí, realmente esos términos son suyos. Bien, pero luchó contra el espiritismo porque esas corrientes no tenían ningún fundamento científico, y en una de esas charlas de Navidad, pues el príncipe Alberto se levantó, y después de una disertación sobre el ambiente de la época que estaba generando esto, en donde él lo que sugería era que había que formar científicamente al pueblo para que el pueblo no se dejara arrastrar
por estos engañabobos, ¿no? Entonces el príncipe Alberto se dice que al acabar la charla aquella se levantó y le dio un abrazo, porque era, por ser alemán, pues era también muy dado a la ciencia y a la propagación de la idea científica. Porque si tenemos ideas claras desde un punto de vista científico, pues es muy difícil que nos engañen. Yo recuerdo una anécdota al respecto, un compañero que en una ocasión la mujer estaba, llevaba meses muy mal, y claro, lo había probado todo. Entonces compró, hace unos años compró un instrumento, una jarrita, para magnetizar el agua. ¿En qué consistía aquello? Pues consistía en que el agua magnetizada, en principio iba a curar la enfermedad que tenía la mujer. Pero vamos a ver, ¿qué lleva la jarra? Le pregunté un día. Pues lleva 2 imanes. Y entonces el agua cuela por el boquete de los 2 imanes. Y mira, eso no hace nada, eso no puede hacer nada, porque el agua precisamente al pasar por ahí, el agua no es un material ferromagnético y en todo caso se magnetizará por ser paramagnético un poquito, pero en el momento que caiga en el fondo dejará de estar magnetizada en absoluto, o sea, totalmente. Con lo cual eso no puede hacer nada. Entonces tenemos que tener una formación científica amplia y suficiente para que nunca nos dejemos comer el coco por estos engañabobos que lo que van es a sacarnos las pelas, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente donde, vuelvo a insistir, el romanticismo que acababa de nacer y abundan las conferencias y también hacia 1851-56, por ser la primera potencia que llega al desarrollo industrial pleno, encontramos las primeras exposiciones internacionales en Londres, ¿eh? Bueno, la Royal Institution, que es también la lámina que ya tenemos allí, pues ahí tenemos el frontispicio con las 14 columnas corintias que Faraday en la década de los años 30, gracias a que los fondos de la sociedad crecieron estrepitosamente, pues consiguió dinero para crearla. Esta sociedad británica, que nació en 1799 y la fundó el conde Runfo junto con Joseph Banks, presidente en aquel momento de la Royal Society de Londres, pues la crean con 3 fines: difundir la ciencia entre el público, dar a conocer los últimos inventos y aplicaciones mecánicas e impartir ciclos de conferencias. Tenía que tener una gran sala de tertulia para tomar café y charlar con los científicos, un gran salón de actos, que es ese que se ve aquí, y, insisto, 800 personas. Y en aquel tiempo el salón de actos, fijaros, no había iluminación eléctrica. La bombilla es de 1879, cuando Edison la inventa. Bien, pues en aquel tiempo, 1856, la iluminación era de gas. Y esto significa que 800 personas e iluminación de gas teníamos que tener un gran volumen de aire. Un gran volumen para quemar oxígeno y que al mismo tiempo hubiera 800 personas dentro. Y por último, los laboratorios que estaban en el sótano. Vamos a ir un poquito más rápido. Este es el conde Rumford, esa caricatura. El de al lado es Joseph Banks, presidente botánico, presidente de la Royal Society de Londres. Este es Rumford, Benjamin Thomson, y este es Joseph Banks. Y eso es el calorímetro que inventa Benjamin Thomson, conde Rumford. Conde Rumford era un personaje curioso. Había nacido inglés, pero en Estados Unidos, es decir, en la época en que Estados Unidos pertenecía a la corona británica. Bien, ¿qué ocurrió? Que cuando tiene lugar la Guerra de la Independencia, pues ahí hay unos problemas de espionaje, se ve envuelto en ello y entonces tiene que huir. Y huye a Baviera. En Baviera, pues lo hacen ministro de la guerra, no obstante, haciendo talados de los cañones, descubre que hay una relación directa. Es curioso, no se le haya ocurrido anteriormente a otro. Todos sabemos que los hombres primitivos generaron fuego frotando un palito, ¿no? Pues, ¿cómo se le ocurre a este hombre por primera vez decir: perforo un cañón de bronce, el calor del cañón es generado por el rozamiento de la barrena que va taladrando? No se le había ocurrido a nadie. Y entonces de ahí saca e inventa o descubre el equivalente mecánico del calor. Además estaba preocupado por la nutrición sobre todo de las clases humildes, para que tuvieran los nutrientes adecuados, y entonces inventa una sopa que se conoce en Alemania todavía como la sopa Rumford. Inventa una estufa, y la tenéis detrás, se está calentando en su estufa. ¿Qué más? Introdujo la patata en Baviera, y bueno, crea escuelas y viviendas para familias humildes. Fue un personaje muy interesante. Cuando compra 3 casas adyacentes, que son precisamente las de la Royal Institution, las une y no le puso las columnas. Las columnas fue obra de Faraday. Bien, lo funda, pone un primer director, pero como era
digamos, de mal asiento, pues se fue de nuevo al continente y allí terminó casándose con la ayuda de Lavoisier. Lavoisier fue, os recuerdo que fue el creador, el fundador de la química moderna, ¿no? Bien, ahí tenemos al primer director, Young. Young es conocido porque, el primer director de la Royal Institution, es conocido porque dominaba muchas lenguas, sobre todo lenguas antiguas, y estuvo a punto de descifrar la piedra de Rosetta. Se la adelantó un joven que también dominaba muchas lenguas, que era Champollion. En física tiene descubrimientos fundamentales como es la demostración experimental contra la corriente establecida por Newton, que fue el gran dominador de la ciencia del siglo XVII y XVIII, de que la luz tenía que tener naturaleza ondulatoria. Además, en mecánica tiene un módulo conocido como módulo de Young, un módulo elástico, y otros directores que tenemos aquí a la vista es Tyndall, que lo tenemos ahí abajo, este señor de aquí, Tyndall. Ahí tenemos el efecto Tyndall, que consiste en que con un puntero de este tipo se puede distinguir una disolución verdadera de una disolución coloidal. Y allí tenemos otro director de la Royal Institution, que es Dewar. Dewar es el que inventa los termos, los vasos Dewar o termos. Es decir, que en la Royal Institution, con esto lo que pretendo dar a entender es que en la Royal Institution pues, se han generado cantidad de aportaciones científicas y descubrimientos de todo tipo, y aplicaciones tecnológicas. Bien, hablemos de Davy un momento. Davy, pues aprendiz de boticario, tiene también, es autodidacta, se traza un plan de estudio con 7 idiomas, es formidable, ¿no? Se introduce de lleno en el mundo de la ciencia. Tiene un poquito más éxito que Faraday al principio y en 1801 pues, inaugura los primeros ciclos de conferencias en la Royal Institution, en ese ambiente de difundir la ciencia. Es el gran descubridor de muchísimos elementos, ¿no? El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el bario, el estroncio y el yodo. Por ejemplo, aquí tengo el magnesio. Todo esto lo hizo, casi todo lo hizo por electrólisis. Aquí tengo el magnesio. Es un metal muy blandito. ¿Veis? Y lo he raspado un poquito por ahí para que tenga un poquito de brillo metálico. Entonces, ¿qué le ocurre al magnesio? Pues tiene una particularidad. Y es que si lo calentamos, pues se forma una bengala. Da una luz ultravioleta intensísima, ¿eh? Entonces, cuando esto se descubrió, estamos ya deslumbrados, ¿no? Cuando esto se descubrió, pues a partir de ahí, los flashes fotográficos, pues no tuvieron problema, porque forma parte de los componentes de los flashes fotográficos. En las películas esas de 1920, 1930, las primeras fotografías, se ve cómo le dan y hace ¡pum! Fogonazo del magnesio, polvo de magnesio, ¿eh? Bien, pues se forma una ceniza que es el óxido de magnesio. Y el yodo también lo descubrió Davy. El yodo, aquí tenemos un poquito de yodo. Ya no es metal, pero tiene un comportamiento así como metal, suena un poquito, ¿eh? Y resulta que si lo echo en agua, yodo, pues no se disuelve, forma cristalitos curiosos. Tenemos un papelito por ahí, de un folio mejor, de un folio. Bueno, he echado unos cristalitos de yodo, ¿eh? Y no se disuelve en agua no se disuelve. Bueno. Pero sí se disuelve en alcohol. Vamos a poner aquí un poquito de alcohol. Claro, el yodo lo descubrió Davy junto con Faraday en el viaje aquel que hicieron. Esto es alcohol. Entonces echamos aquí unos cristalitos y aquí tengo tacto. Ahora, y se disuelve. Y me forma un estupendo betadine, ¿eh? ¿Vale? Lo que pasa es que para la herida escocería un poquito porque tiene una concentración de alcohol demasiado elevada. Pero bueno, ya tenemos ahí el betadine, ¿eh? Y invento de aquí del principio. Y ahora, otra cosa curiosa que hace el yodo, sobre un folio echamos unos cristalitos para verlo. El folio está totalmente blanco.
Bien, lo vamos a manchar, solo con echar el yodo lo vamos a manchar. Ya con eso se mancha. Ya empieza a ponerse un poquito manchado. Y si lo calentamos por abajo un poco, sin prender fuego al papel, a ver si tenemos suerte y se formará aquí unas nubecitas color malva. ¿Lo veis? Sí. ¿Veis las nubecitas color malva? Esos son vapores de yodo. Cuando hay escape radioactivo, pues a la población se le da pastillas de yodo para que el tiroide no tome el yodo radioactivo, sino que se atiborre del yodo normal, que no es radioactivo, y así se evitará, digamos, la contaminación radioactiva por el tiroide, por el yodo. Bueno, nos vemos el yodo. Otro de los metales que aisló Davy fue, en 1807, fue el sodio. Esto es un metal, pero un metal curioso. Es más ligero que el agua y por tanto flota en el agua. Y además tiene un aspecto jabonoso. Lleva aquí como 4 días encerrado. Le eché aire calentito porque resulta que en contacto con el aire se va deshaciendo y al final se convierte en un polvo. Entonces le eché aire caliente para que no tuviera humedad, rápidamente tapé y está herméticamente cerrado. Y los golpecitos estos significa que está bien, que está en buen estado. Ahora lo vamos a abrir. Claro, a partir de ahora pues se oxidará. No se puede tocar con las manos. ¿Por qué razón? Pues porque corroe la piel, el sodio. Los metales son curiosos, ya hemos visto uno que arde. Este es el sodio. Como está recubierto ahora mismo por una capa de óxido de sodio, pues entonces me voy a atrever a tocarlo, sin apretar mucho. Entre otras cosas porque tengo medida la humedad de mi piel. Y es muy poco húmeda, se seca, es un problema de la tiza, se seca tanto que tengo más de 1.000.000 de voltios en la piel y a mí la corriente eléctrica de 220 no me da, me da si ya toco los dos cables, pero uno solo no. Bueno, aquí tenemos el sodio, no pesa nada, no pesa nada. Y lo podemos cortar con una navaja. Ahora, al cortarlo veremos que aparece un brillo metálico. Esta es la de Faraday. Aparece un brillo metálico. Qué bonito, como un espejo. Pero rápidamente, con la humedad del aire, pues va cambiando. Claro, Davy no consiguió trozos de sodio tan grandes. Ya se han empañado prácticamente. Luego flota en agua. Y como flota en agua, pues lo vamos a demostrar. Pero además es un poco peligroso porque resulta que, vamos a ver, antes de echarlo en agua, esto es una tira reactiva que me indica si es agua o no. Ha salido un poquito gloriado, ¿verdad? Es porque en los dedos ya tengo yo el... Bueno, entonces aquí tenemos esa bolita. Otro más. Este ya sería muy peligroso echarlo, Este ya sería tremendamente peligroso. Ese especie de humo que está saliendo es hidrógeno. ¿Habéis visto alguna chispita? Sí, se han producido chispitas, ¿vale? Entonces, en Taberna, en Almería, hay uno de los experimentos de los proyectos para la obtención de electricidad a partir del sol, pues consiste en el proyecto de Torre Central, que tiene 5 toneladas de sodio. El sol calienta ese sodio, lo funde y esa energía que está allí retenida, pues después se utiliza para la generación de electricidad. Bueno, pues sigamos con Davy. Aquí tenemos Davy en 2 conferencias. Una, la que está en blanco y negro, esta de aquí, es precisamente en la Royal Institution, el ambiente de conferencia de aquel tiempo. Aquí abajo no se ve muy bien. Es el laboratorio, el sótano de la Royal Institution con la batería de 2000 elementos. Obsequio, en aquel tiempo tenía que haber fondos para poder adquirir eso. Esos 2000 elementos eran a base de cobre y zinc, plancha de cobre y zinc, en recipiente donde había cloruro de sodio disuelto. Para obtener corriente de miles de voltios.
y muchísimos amperios. Gracias a esta batería descubre el arco voltaico. El arco voltaico se ha llegado a usar incluso para alumbrado. ¿En qué consiste? En un cortocircuito a una distancia determinada. Es el arco voltaico. Entonces produce una luz bastante intensa, porque son pues, una intensidad tremenda de corriente eléctrica. Y allí tenemos una ilustración de la época del empleo del gas hilarante, el dióxido de nitrógeno. Entonces, esto para dar a entender lo que yo decía antes, como no había cine, no había televisión, pues de algún modo se tenían que distraer. En aquel tiempo se pusieron de moda dos inventos. Uno, las máquinas electrostáticas de este tipo que electrizaban a la gente, las colgaban incluso del techo y le ponían los pelos tiesos y se hacían descargas uno a otro. Y otro de ellos era el gas hilarante, donde la gente, bueno, pues se lo pasaba muy bien, ¿no? Con estas cosas. Davy además es famoso porque inventó una lámpara de los mineros. El problema de las minas, acordaros que estábamos en plena revolución industrial, Gran Bretaña necesitaba muchísimo carbón, entonces había que sacarlo cada vez más hondo y entonces se acumulaba el gas grisú y esto explotaba cuando el minero iba alumbrándose. Bien, con la lamparilla de carburo. Bien, ¿qué ocurría? O una lámpara distinta. Pues que para evitar las explosiones de gas grisú, a Davy se le ocurrió envolver la llama de la lámpara en una tela metálica lo suficientemente tupida como para que pasara la luz, pero no, el calor no incendiara el grisú. Y el zar de Rusia le condecoró una medalla de oro por la cantidad de vidas humanas que había salvado con ese invento, la lámpara de Davy. Parece ser que Faraday también le ayudó en su construcción. Ahora vamos ya a Faraday. Pertenecía a 70 sociedades científicas y tenía muchas obligaciones. Su familia, lo primero, por dos motivos, por ser familia y por la religión. La iglesia sandemaniana, las instituciones y las sociedades científicas. Era profesor en varios sitios, tenía que revisar patentes. Una cosa que no he comentado todavía es que en ese momento de la expansión de la revolución industrial, la cantidad de patentes que se iban generando constantemente en Gran Bretaña era enorme. Y surgían los conflictos por las patentes. Entonces, ¿estos cómo se resolvían y dónde se resolvían? En los tribunales. Pero para ello hacía falta los asesores científicos. Y entonces, los más reconocidos eran los que normalmente los contrataban. E incluso los obligaban. Y Faraday en más de una ocasión tuvo que hacer de asesor científico y allí tenías que coger, digamos, y analizar totalmente la patente como era, desde el principio hasta el final. Bien, ya hemos hablado del resto de las cosas. Aquí tenemos uno de los primeros experimentos que le generó el gran conflicto con Davy, la rotación electromagnética, que podemos ponerlo en funcionamiento. Vamos a ver. Aquí tenemos mercurio. ¿En qué consiste? La rotación electromagnética consiste en una cuba con mercurio y un imán. Ahí lo tenemos, norte y sur. Si pasa una corriente, Faraday pensó, tiene que girar el cable. Y estuvo peleándose con ellos hasta que lo consiguió. A mí me ha costado 3 días de pelea, lo conseguí anoche, vamos a ver si ahora funciona. Y tenemos 1 kilo de mercurio, fíjate. Como un paquete de lentejas, un paquete de lentejas bastante más grande, de 1 kilo, ¿no? Aquí hay 1 kilo de mercurio. ¿Serás capaz de cogerlo sin que se caiga? Si se cae, se rompe y tendremos aquí bolitas de mercurio para toda la vida. 1 kilo de mercurio en tus manos, ¿eh? Esta señorita que tiene esa cara tan guapa también habrá que dejarse lo que... ¿verdad? 1 kilo de mercurio, y ahora lo vas a ver. Otro kilo de mercurio. Eso mucho, ¿eh? Y este chico tan atento, 1 kilo de mercurio. Ay, bueno, vamos a abrirlo. ¿Cómo es el mercurio? Pues el mercurio es un líquido, pesa muchísimo, ¿eh? Y es más denso que el hierro. Si es verdad, yo ahora puedo comprobarlo, ¿no? Puedo comprobarlo. Aquí tengo hierro. ¿Cómo se reconoce el hierro? Lo mejor para reconocer el hierro es con un imán. Si lo atrae, es hierro. Pues lo atrae. Bien, entonces, si es más denso que el mercurio, se hundirá. Si es menos denso, flotará. Pues ahí lo tenemos, flotando, el mercurio, ¿vale? Entonces tengo que sujetarlo bien porque, insisto, como se me caiga, es 1 kilo. Mira el aspecto que tiene. Está un poco sucio, ¿eh? Porque el mercurio resulta que disuelve los metales. Antes en la feria había grandes cubas de mercurio para que la gente jugara ahí metiendo las manos. Claro, el truco donde estaba.
te cobraban una pequeña cantidad, pero el truco estaba en que siempre hay un anillo en las manos. Entonces, al jugar se iba quedando con algo de oro o de plata. Luego ese mercurio se purificaba y se obtenía más rendimiento por el oro que por el cobro de, digamos, de la exhibición. Bueno, pues vamos a echar aquí un poquito de mercurio. Esto lo vamos a quitar ya. ¿Queréis ver el mercurio? ¿Queréis algo? ¿Alguien? Si algún niño quiere algo, que me lo diga, ¿eh? Ahora después al acabar podéis acercaros a verlo todo, ¿vale? Ah, bueno, y se puede tocar. Lo que pasa es que al tocarlo, el problema de tocarlo sería que se nos quedara una bolita pequeña de mercurio en la uña. Entonces, ¿qué pasaría? Pues pasaría que si después nos chupamos el dedo, esa bolita insignificante de mercurio irá para adentro y terminará yendo en el riñón, y ahí es donde nos produce un daño tremendo. La contaminación por mercurio hay que evitarla totalmente. Las pilas de botón, que son de mercurio, hay que evitar tirarlas, ¿vale? Porque el mercurio tiene, por desgracia, es muy contaminante. Si va a los vertederos, de los vertederos con la lluvia, se esparce, se distribuye y lo toman las plantas, al final también lo tomarán los animales, y si va al mar lo tomarán los peces y después volverá a nosotros. Entonces estaremos ya contaminados por mercurio. Bueno, vamos a echar aquí un poco de mercurio. Tengo que procurar que el golpe no sea muy fuerte porque me podría romper el fondo del vaso de precipitado. Voy a cubrir ahí, yo creo que con esto será suficiente. Vamos a ver si es verdad. Tapamos el mercurio. Dicen que en los hospitales japoneses, si se rompe un termómetro de mercurio, pues desalojan la sala y lo limpian a fondo hasta que no quede ninguna bolita de mercurio. Y ahora consiste en lo siguiente. Aquí tenemos un imán. Aquí tenemos un imán moderno de neodimio. Esos imanes Faraday no, ojalá lo hubiera tenido. Hubiera hecho maravilla, ¿eh? Esos imanes de neodimio son muy potentes, como este de aquí, y se quedan pegados a una chapa de hierro, son dificilísimos de separar. Y si tienes dos, se te juntan con tal fuerza que te pillan un pellizquito y te duele bastante, ¿Habéis escuchado el...? Bueno, pues ahora le vamos a hacer pasar una corriente eléctrica por aquí. Esto es una fuente de alimentación que lo que hace es convertir la corriente de 220 en corriente continua. Esto no lo conocía Faraday. Inventó el procedimiento y el fundamento, pero no. Vamos a ver si ahora tenemos la suerte de que gire. Sí, ya está girando. ¿Veis cómo gira? Bueno, pues esto se convirtió en el primer motor eléctrico. Faraday pensó que el imán tenía que atraer la corriente eléctrica que pasa por el conductor y por consiguiente el conductor tenía que girar. Esto lo descubre en 1821, un año después de publicarse el descubrimiento del profesor Oester, danés, por el cual una aguja magnética, una brújula, se tenía que orientar perpendicularmente a un conductor por donde pasa una corriente eléctrica. Entonces, si una aguja se orienta perpendicularmente a un conductor, pues ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que haya una interacción entre el magnetismo, o una relación entre el magnetismo y la electricidad. Eso se conoce como relación directa. Entonces Faraday, que en aquel tiempo era muy joven, dice o piensa, pues tiene que haber una relación inversa. Es decir, a partir del magnetismo tengo que producir electricidad. El descubrimiento de Oester de 1820 genera un frenesí tremendo en todos los laboratorios del mundo para descubrir la relación inversa, es decir, generar electricidad a partir del magnetismo. Y Faraday el que lo consigue, no, estoy mintiendo, el primero que lo consigue es un americano llamado Henry, pero resulta que lo publica en un periódico local. Esto no trasciende y de forma independiente 2 años después lo descubre Faraday. Y de otra manera, Entonces ahora vamos a ver ese descubrimiento fundamental de Faraday. Bueno, aquí tenemos un repasito a la historia. Tenemos Volta, el inventor de la pila eléctrica, lo tenemos a la izquierda. Arago
es un ministro francés de ciencia, político, pero también impulsor de la ciencia en ese periodo, que descubre que si colocamos un imán, tenía que haber traído un hilo, bueno, la idea es, si cogemos un imán y oscila encima de una lámina de cobre, el imán se para. Un imán suspendido con un hilo. Oscila encima, lo tenéis, ¿no? Estupendo. Por eso se llama magnetismo de rotación, porque él lo que hizo fue una aguja, ponerla a rotar, magnetismo de rotación de Arago. Es un fenómeno de inducción electromagnética y sin embargo no se dieron cuenta, de 1824. Si se hubieran dado cuenta, claro, había que saberlo interpretar. Si se hubieran dado cuenta, pues entonces la inducción electromagnética hubiera sido descubierta antes. Tiene el imán abajo, un imán de esos buenos de neodimio, ¿no? Y la plancha de cobre. Bueno, pues se frena inmediatamente, ¿eh? Se frena inmediatamente. De modo que si queremos que un imán se quede totalmente parado, basta con ponerle una plancha de cobre que es buen conductor eléctrico debajo. ¿Es cobre? ¿Es cobre? Sí. Sí, exactamente, hay menos oscilaciones. Se frena rápidamente. Incluso cuando está totalmente quieto, pues si separamos la plancha bruscamente, se mueve el imán. ¿Lo habéis visto? Y no ha rozado. Se mueve el imán y no ha rozado. Bueno, pues volviendo aquí, ahí tenemos la bobina. La parte derecha tenemos la bobina, una de las bobinas de Faraday, y en la parte central, en la ilustración central, tenemos al profesor Oeste haciendo la demostración de que una aguja magnética es desviada por el conductor. Arriba tenemos el experimento de la inducción electromagnética de Faraday, uno de ellos. Bueno, Faraday es además un gran conceptualizador de la ciencia. Esto es fundamental. Fijaros, cuando alguien está descubriendo algo por primera vez, no sabe ni cómo llamarlo. Entonces tiene la gran ocurrencia de ponerse en contacto con William Webber, que era profesor del Trinity College de Londres, de Cambridge, perdón, y lo que hace es que este hombre que dominaba las lenguas, acordaros que Faraday tenía, no lo he dicho, pero tenía una formación inicial escolar, es decir, lectura, escritura y aritmética. Y con esa formación primitiva, inicial, se lanza al mundo de la ciencia y llega a ser la gran figura de la ciencia del siglo XIX y todavía no superada, ¿eh? Bien, pues se pone en contacto con William Webber, que lo tenemos allí, y este hombre que dominaba el griego, pues Faraday le describía los experimentos que hacía, en este caso la electrólisis. Y entonces los términos los sacaba William Webber de su conocimiento de griego. Y ahí se le ocurre, por tanto es un gran conceptualizador, se le ocurre la palabra ión, que es un átomo que ha ganado o perdido electrones, la palabra catión, positivo, anión, negativo, electrolito, que serían las sales disueltas, electrólisis, las líneas de campo, Faraday investiga dando el campo electromagnético, los términos estos son introducidos por él y el campo de fuerza. Todos estos conceptos, en sus 7 volúmenes diarios, lo estudió un gran físico matemático llamado Maxwell, y a partir de ahí genera en 4 publicaciones, la última, el famoso treatise on Electricity and Magnetism de Maxwell, 1873, genera definitivamente la teoría electromagnética, que gracias a la cual estamos viendo todo esto. Gracias a Faraday podemos alumbrarnos por los fenómenos de inducción electromagnética, y gracias a todo el conocimiento de la teoría electromagnética podemos estar hoy día presenciando estas cosas aquí. Bueno, ahí tenemos un poquito la ley de la electrólisis en la Royal Institution. Hasta que no llegó a ser director del laboratorio, no estuvo liberado de la obligación de ayudarle a los demás científicos. Por tanto, ahí lo tenemos más joven, ayudándole a Brand, que era otro científico de la Royal Institution. Y ahí tenemos un poquito lo que es las leyes de la electrólisis. Para no cansaros mucho, pues la electrólisis, sobre todo para la gente menuda, decir que si queremos cubrir un metal con otro, pues lo que hacemos es, con un fenómeno llamado electrólisis, lo recubrimos. Bueno, aquí tenemos algunos metales curiosos también. Esto es estaño, que es muy moldeable.
En aquella época se conocían unos 30 elementos, en la época inicial de Faraday, unos 30 elementos químicos. Hoy día conocemos más, 114. Esto es plomo, fijaros, el plomo se ha usado, ahí hay unas letras de plomo. El plomo se ha usado, es más pesado, pero también flota en mercurio. Se ha usado para las rotativas de los periódicos antiguos. Ahí teníamos, con esto salían los periódicos de antes. Y tenemos también el zinc y el cobre. El zinc y el cobre, que serían dos electrodos para fabricar una pila. ¿Vale? Bueno, pues con una pila determinada se puede recubrir un metal por otro, precisamente por el fenómeno de la electrólisis. Hablemos un poquito, ya hemos hablado mucho, hablemos un poquito más. En 1826 genera la charla de los viernes, en 1827 las charlas de Navidad, que se siguen actualmente por televisión y se difunden por todas partes, por todo el mundo. Y por último, pues aquí tendríamos la ilustración aquella de allí, de una charla juvenil de Navidad. Corresponde, como he dicho antes, al periodo invierno 1855-56. El gran descubrimiento ese sería la calle Albemarle Street, número 21, con las 14 columnas corintias, de principios del siglo XX y finalmente del momento actual, a la derecha del momento actual. Y por último, pues, no sé si queda alguna cosilla más, enseñaros a los... bueno, la inducción electromagnética, que queda, sobre todo para los niños, mirad. Para ahí, ya digo, si hubiera tenido bobinas de este tipo, se hubiera cortado las manos. Aquí tengo dos bobinas, están separadas, la podemos desmontar para que vean los niños que aquí no hay truco. Aquí solo puede haber ciencia. Dos bobinas. Bien, entonces estas dos bobinas, pues, son independientes, ¿veis? Son independientes y van a estar juntas, pero los cables están aquí, principio y final, por tanto no hay contacto entre ellas, no puede haber contacto entre ellas. Meto este hierro, que es, ¿cómo se demuestra que es hierro? Pues por lo mismo, ¿no? Porque atrae el imán, ¿vale? O sea, es atraído por el imán. Lo meto aquí. Tengo que poner lo que se llama un núcleo de hierro, en este caso se llama hierro dulce, para que el fenómeno de la inducción electromagnética se pueda ver bien. Pongo aquí. Bueno, esto lo descubrió Faraday en 1831 y con este descubrimiento, que es fundamental, gracias a él nos alumbramos y gracias a él la corriente hoy día de los hogares es una corriente alterna, precisamente producida por inducción electromagnética. Bueno, ya lo tenemos aquí y ahora, si yo pongo aquí una corriente, él lo hizo con corriente continua, porque la alterna no se había todavía descubierto, precisamente estaba él descubriendo los fenómenos. Entonces, si toco aquí con la corriente de entonces, que era una pila, me traigo una pila, las de la época de Faraday eran mucho más grandes. Bueno, aquí hay una batería de 6 pilas. Cuando yo toque aquí, pues vamos a encontrar lo siguiente. Vamos, aquí está la bombillita, él no conocía la bombillita, él lo que puso fue un aparato de medida. Entonces, cuando yo toco con uno y toco con otro. ¿Qué ocurre? La bombillita se enciende. ¿Por qué se enciende? Pues no ha podido pasar nada de allí de una a otra, no hay contacto. ¿Qué ocurre entonces? Que se induce aquí una corriente, se genera una corriente, nace ahí en la segunda una corriente. Pero esto es curioso, porque como la corriente es continua, es decir, que no varía, pues entonces, al tocar se enciende, pero ahora ya estoy tocando fijamente y no se enciende.